manifestado el brazo de Jehová. Miramos aquí, ¿verdad?, una palabra pues profética relacionada en cuanto a la vida de Cristo, ¿verdad? En cuanto lo que es a su muerte y su plan, la cual Él trajo a la humanidad, cómo es el plan de salvación, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación. Y el profeta pues anticipadamente pues está prediciendo, ¿verdad?, ese tiempo venidero que se relaciona en cuanto a la venida de Cristo, cuando Él vino en su ministerio aquí en la tierra, ¿verdad? En cuanto a lo que es, ¿verdad?, su plan de salvación, las puras nuevas de salvación, en la cual, ¿verdad?, Él traía, ¿verdad?, hacia la humanidad. En aquellos entonces, pero al mismo tiempo, pues la palabra está vigente, ¿verdad?, a la vida de todas las personas. Pero aquí, pues en primer lugar, pues está hablando a los tiempos de Jesucristo, ¿verdad?, en su ministerio, ¿verdad?, prediciendo lo que se daría, ¿verdad?, en ese tiempo, y cómo pues sería la actitud, la respuesta de las personas hacia el mensaje en la cual Cristo traía a la humanidad. Y que al mismo tiempo pues tuvo ese cumplimiento, porque así como Isaías pues dice, así pues se cumplió en ese tiempo donde Jesús no fue, ¿verdad?, muy recibido, y su mensaje, ¿verdad?, no fue aceptado, ¿verdad? Su mensaje fue rechazado. Y ese es, ¿verdad?, esa fue la razón, el motivo por la cual, ¿verdad?, Cristo fue, ¿verdad?, crucificado, ¿verdad? Si Cristo pues no hubiera sido pues crucificado, entonces el mensaje hubiera sido aceptado ante lo que es, ¿verdad?, el pueblo de Israel, ¿verdad?, en ese tiempo, la cual Jesús vino, en primer lugar, ¿verdad?, trayendo a ellos el mensaje, y así también las demás, ¿verdad?, comunidades, ¿verdad? Pues unas pocas personas, ¿verdad?, por ahí recibieron el mensaje, ¿verdad?, comparado pues al mismo tiempo a la multitud, ¿verdad?, o a la humanidad en la cual pues existía, ¿verdad?, los habitantes de ese tiempo, ¿verdad?, en Israel, y las personas, ¿verdad?, de las comunidades, ¿verdad?
Y es por lo tanto por la cual Jesucristo fue crucificado, porque Jesús no fue, ¿verdad?, aceptado, ¿verdad? Jesucristo fue rechazado, ¿verdad? Y vamos, ¿verdad?, a leer, ¿verdad?, una cita, ¿verdad?, un versículo de la palabra, en la cual confirma, ¿verdad?, lo que estoy diciendo, y nos quita de repente las dudas que nosotros podamos tener, ¿verdad?, en mente, ¿verdad? Dice San Juan capítulo 1, verso 11. Dice la palabra: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, note, ¿verdad?, como dice el versículo, ¿verdad? A los suyos vino, que es el pueblo de Israel, ¿verdad?, el pueblo de Dios. Salvo, ¿verdad?, por promesa, la cual pues Jesús vino, pues nació, y, ¿verdad?, creció, se ejerció ahí, ¿verdad?, en su ministerio. Y miramos que el verso dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Note que el versículo, ¿verdad?, no dice los suyos le recibieron, sino que dice: mas los suyos no le recibieron. Y ese es el motivo, la razón por la cual Jesucristo, ¿verdad?, fue rechazado, no fue aceptado. Su mensaje, ¿verdad?, fue rechazado, excepto, ¿verdad?, por unas pocas personas. Pero notemos, ¿verdad?, el verso que dice, ¿verdad?, 53:1, Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El pasaje, pues aquí el versículo no, tal vez no da mucha respuesta, pero al mismo tiempo da a entender, pues, quiénes realmente lo recibieron, y al mismo tiempo da a entender que no todos, ¿verdad?, lo recibieron el mensaje de Jesucristo, sino que su mensaje fue rechazado, ¿verdad?, ante las personas, ¿verdad? Y miramos que la propuesta a la cual Jesús trajo, una propuesta buena, ¿verdad? Una propuesta para el bienestar de las personas. Dice San Juan capítulo 3, verso 17. Vamos a ver qué dice, ¿verdad?, San Juan 3, 17. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero miramos el 19 lo que dice, ¿verdad? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién? Cristo. Y sigue diciendo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿verdad? Amaron más lo malo que recibir a Cristo, que recibir, ¿verdad?, lo que es su mensaje, eso que quiere dar a entender, ¿verdad? Porque sus obras eran malas, ¿verdad? Ese es el objetivo por el cual, ¿verdad?, el mensaje no fue aceptado en ese tiempo, ¿verdad? Ese es el motivo por el cual el mensaje de Jesucristo no es aceptado, ¿verdad?, no es recibido, por la cual pues la gente no se vuelve el Señor. El motivo pues que la gente quiere pues seguir haciendo lo malo, ¿verdad? Quiere pues vivir lo malo. Y dice aquí pues no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque cuando nos acercamos al Señor, ¿verdad?, entonces nuestras obras, nuestras malas actitudes son señaladas y corregidas a través de la enseñanza de la palabra. La palabra pues nos saca, ¿verdad?, la luz, nos enseña, al mismo tiempo nos hace ver lo que no está bien. La palabra pues reprende lo malo que está en nuestras vidas, no solamente por ser señalado, ¿verdad? No solamente para que nosotros escuchemos, ¿verdad?, y nos sintamos reprendidos o corregidos, o de repente la palabra, ¿verdad?, nos hace corregir lo que no está bien. No solamente se trata de eso, sino el propósito es responder a la palabra, responder al llamado, responder al mensaje. Porque la gente puede escuchar, pero que responda al mensaje, el llamado de Cristo, es otra cosa. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, tanto en aquel entonces, aquel tiempo, como ahora, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, ¿verdad? Claro, el que hace lo malo, pues no, ¿verdad?, aborrece. Lo de Dios no le gusta, rechaza lo de Dios porque ama lo malo, pues quiere vivir pues en esa vida y, ¿verdad?, quiere pues complacer su carne, ¿verdad? Quiere seguir pues viviendo su propia vida, no está dispuesto a renunciar, ¿verdad?, a la vida que está viviendo, ¿verdad? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, ¿verdad? En el tiempo de Cristo, ¿verdad?, sí hubo un porcentaje de personas en la cual recibieron el mensaje. El texto inicia diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Donde habla, ¿verdad?, ese texto, lo que quiere decir, no está hablando de quienes lo han escuchado, no se refiere a eso. La explicación o el discernimiento no quiere decir, ¿verdad?, no se habla de
de un simple creer, porque hay varios tipos de creer o varios tipos de fe, varios tipos de creencia en la vida de las personas, pero no se refiere a cualquier tipo de fe ni a cualquier tipo de creencia. Aquí lo que está hablando, ¿verdad? Está diciendo de cuántos han respondido al mensaje de salvación, cuántos han aceptado lo que es el plan de salvación, ¿verdad?, en su vida. Y cuando alguien acepta el plan de salvación es que responde al mensaje, al llamado de Jesucristo a través de su palabra, ¿verdad? Es volverse a Dios, es entregar, ¿verdad? Entregar su vida a Cristo por la vida que Cristo le ofrece. Eso significa, ¿verdad?, creer. Creer es responder al mensaje, es aceptar lo que es el plan de salvación. Miramos lo que dice aquí en Romanos capítulo 10. Aquí da un poco más de explicación, ¿verdad?, a lo que es la palabra creer. Dice Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero oiga lo que dice el verso 10, en respuesta al verso 9. El verso 9 dice, ¿verdad?, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero la respuesta, ¿verdad?, del verso 9, en el verso 10 dice, en cuanto a la palabra de creer, porque con el corazón se cree para justicia. Entonces, ¿cuál es el propósito del creer? Es creer para justicia, para vivir una vida de justicia, para vivir una vida justa, ¿verdad?, ante su presencia, ¿verdad? No una vida injusta ante el Señor. Entonces eso significa la palabra creer. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Entonces se trata de una confesión. Pero dice aquí, con el corazón se cree. Entonces da a entender que no es simplemente una confesión. Se trata de algo, ¿verdad?, del corazón. Se trata de confesar, pero también se trata de algo en cuanto a lo que es el corazón, ¿verdad? El corazón. Y cuando habla pues del corazón, pues no está hablando lo que es, ¿verdad?, la máquina que uno tiene, ¿verdad?, de organismo en el cuerpo, sino se refiere a la voluntad de la persona en entregar lo que es la voluntad, su voluntad, ¿verdad?, hacia Dios, ¿verdad? Entonces,
el texto inicia diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta de la cual el profeta pues está tanto profetizando como al mismo tiempo es una pregunta, la cual al mismo tiempo Dios pregunta a la vida de las personas: ¿quién ha creído? ¿Quién ha recibido mi mensaje, verdad, de salvación? ¿Quién ha respondido en cuanto a lo que es el mensaje de salvación? ¿Y sobre quién se ha manifestado lo que es el brazo de Jehová? En aquellos tiempos Dios se manifestó bastante, ¿verdad?, la vida de las personas, pero aún así Cristo fue crucificado. Ni con señales la gente pudo convertirse, convencerse y convertirse, sino que siempre Jesús fue rechazado, fue crucificado. Pero sí, ¿verdad?, por muchos, ¿verdad?, el mensaje fue aceptado. La gente respondió en cuanto al mensaje de salvación, ¿verdad? Jesús traía a la humanidad. Muchos, ¿verdad?, le siguieron, ¿verdad? El seguir a Cristo no es simplemente decir yo sigo a Cristo. El seguir a Cristo no es simplemente ir a una iglesia, sino que estar dispuesto a negarse a sí mismo y someterse a su palabra, ¿verdad? Eso es seguir a Cristo, ¿verdad? Pero que aún pues en el tiempo actual de hoy, Dios siempre sigue preguntando a la vida de las personas: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y es un anuncio en el cual pues siempre sigue dándose a la vida de las personas, ¿verdad?, que Cristo vino, ¿verdad?, y murió en la cruz del Calvario para dar salvación, ¿verdad?, a la humanidad. Y Cristo pues dejó, ¿verdad?, una oportunidad de salvación. A través de Cristo pues hay salvación, ¿verdad?, para el hombre. Pero esa salvación tiene que ser tomada en la vida de la persona, ¿verdad?, para que esa persona pueda obtener su salvación. Pero que miramos cuántos tipos de anuncios se dan, ¿verdad?, a nivel pues local, nacional, internacional, pero que la gente es presta, la gente corre a otros tipos de anuncios, de ofertas que se presentan por ahí. Pero en cuanto a lo que es el anuncio de Cristo, en buscar a Cristo, en volverse a Cristo, en recibir a Cristo, la gente a ese anuncio no corre. Y es por lo tanto que Dios sigue preguntando: ¿quién ha creído? Porque siempre el mensaje se sigue rechazando por la vida de muchas personas, ¿verdad? El hombre siempre quiere vivir su propia vida, caminar en su propio camino. Y es por lo tanto que no vine a Cristo, como dice San Juan 3:19. Pero a otros tipos de anuncios la gente corre, ¿verdad? Es presta a las personas es curiosa la gente para andar en otros tipos de anuncios por ahí.
Pero en cuanto al anuncio de Cristo, en recibir a Cristo, en responder al mensaje de Cristo, en aceptar a Cristo, en volverse a Cristo, la gente no quiere. Ese mensaje lo rechaza. Ese tipo de anuncio lo rechaza. Y es más bien el tipo de anuncios en el cual nosotros tenemos que recibir. Y es uno de los anuncios más importantes, porque se trata en cuanto lo relacionado a nuestra salvación, a nuestra vida. Porque los demás anuncios son cosas importantes, pero son cosas momentáneas, son cosas pasajeras. Pero el anuncio de Cristo es un anuncio permanente, es un anuncio para vida eterna del humano. Porque su palabra dice que no quiere que nadie se pierda, más que todos procedan a un arrepentimiento. Esta tarde con usted está palabra. Si hubiera alguna persona que esta tarde pues quisiera pues responder pues al anuncio de Cristo, al llamado de Cristo, yo le hago la invitación, ¿verdad? Si usted lo hace, pues repita conmigo, ¿verdad? Señor Jesús, esta tarde he escuchado su palabra y recibo, Señor, su mensaje, y estoy dispuesto a responder al llamado. Señor, me arrepiento de todo pecado y te acepto como mi único suficiente Salvador de mi vida. Te pido, Señor, que me aceptes, te pido, Señor, que me escribas en el libro de la vida y me dé fuerza para poderte servir. Amén. Si usted hizo esa decisión, pues qué bueno, ha tomado una de las mejores decisiones. Solamente el motivo que usted busque una iglesia para que usted pueda congregarse y poder mantener siempre esa comunión con Dios, ¿verdad? Porque la comunión no solamente, ¿verdad?, es en una forma personal, no solamente es, ¿verdad?, en la casa, sino que es importante congregarse, ¿verdad?, porque es parte también tener comunión, ¿verdad?, con Dios. Y el paso siguiente para seguir a Cristo. Oramos para ser despedido. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia, por tu palabra, por este tiempo. Muchas gracias. Le pido que nos lleve con bien. Guarda nuestra salida y entrada desde ahora para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios le bendiga. Pase buenas tardes. Tengo fe